y a través de vuestras cámaras y micrófonos, un saludo fraterno a toda nuestra población peruana. Muy buenas tardes. Como es de conocimiento público, esta mañana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe final en torno a la situación de las protestas sociales ocurridas recientemente en nuestro país. El Consejo de Ministros, como todos los miércoles, ha abordado diversos temas en el Consejo de Ministros. Sobre la marcha del país, también ha hecho una evaluación preliminar del informe por el respeto y el alto valor que le da nuestro Gobierno a la Comisión y a las instituciones que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lo primero que quiero decir es que nuestro Gobierno legítimo, constitucional y democrático siempre se ha planteado un trabajo transparente, poniendo por delante las necesidades de la población peruana para atender y resolver las demandas en el marco de la lucha frontal contra la corrupción. En el Perú somos respetuosos de las libertades fundamentales, incluida la protesta pacífica que está consagrada en nuestra Constitución. Asimismo, el Estado peruano respeta sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que son para nosotros pilares fundamentales de todo sistema democrático. Por ello, apenas iniciaron las protestas, cursamos una invitación a la Comisión para que realice visitas al Perú. Esta se realizó del 20 al 22 de diciembre del año 2022. La misión sostuvo reuniones con autoridades y organizaciones para recibir información sobre la crisis institucional y las protestas. La segunda visita de trabajo se realizó del 11 al 13 de enero, oportunidad en la que los recibí personalmente aquí en Palacio. Y también hubo reuniones con el Premier, los ministros y autoridades de diferentes instituciones, así como con las familias afectadas. En esta segunda visita, la misión de la CID se trasladó a las ciudades de Juliaca, Ayacucho, Cusco, Ica y Arequipa, a fin de observar y conocer directamente la situación. Para esta movilización de la Comisión dentro del país, nosotros, el Gobierno peruano, les brindó todas las facilidades del caso. Como Gobierno hemos brindado y entregado la información necesaria a la misión que la CID ha agradecido, tal como lo hicimos también en su momento con el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Respecto al informe, saludamos que la Comisión haya establecido claramente que el 7 de diciembre del 2022, el expresidente Pedro Castillo violó el ordenamiento jurídico al dar un golpe de Estado, atentando de manera indiscutible contra los valores democráticos fundamentales en el sistema interamericano. Esa transgresión al Estado de Derecho requirió de una respuesta rápida, inmediata, por parte de las autoridades nacionales, que, actuando en defensa de la democracia y del Estado de Derecho, hicieron posible el restablecimiento del orden constitucional. Este hecho, que está en el origen de los sucesos ocurridos en nuestro país, es recogido explícitamente por la Comisión en el informe que hoy lo hayan presentado. La Comisión también ha rechazado el exceso de quienes protestaron de manera violenta, destruyendo bienes públicos y privados, toma de aeropuertos,
incendios a sedes de la Administración de Justicia y comisarías, bloqueo de carreteras que dejó pueblos aislados, obstaculizó el paso de ambulancias y, como consecuencia de ello, la muerte de compatriotas. Asimismo, impidió el traslado de alimentos, entre otras graves consecuencias a la vida y la salud de las peruanas y los peruanos. La Comisión ha reconocido que el Estado peruano tiene un marco legal que protege el derecho a la protesta y regula el uso excepcional de la fuerza con estándares internacionales. Asimismo, reconoce la apertura al diálogo y los actos del Ejecutivo, sobre todo en las regiones del sur. El país es testigo de los esfuerzos que hizo nuestro gobierno, no solo para evitar una escalada de violencia, sino para promover el diálogo, la paz social y atender las justas demandas de nuestra población. Como todo informe, hay cuestionamientos que no compartimos, pero respetamos, más aún viniendo de un organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como es la Comisión. De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas. El Estado peruano lamenta la pérdida de vidas humanas ocurrida en el marco de las protestas y los actos vandálicos. Lo he señalado en numerosas oportunidades y lo reitero hoy día. Es triste haber perdido la vida de los compatriotas. Somos conscientes de la importancia de conocer lo sucedido y evitar que actos similares vuelvan a ocurrir. En ese interés de conocer la verdad, se atendió la solicitud de la Fiscalía de contar con un presupuesto adicional que le permita llevar a cabo su trabajo con mayor celeridad. El Ministerio Público, actuando de manera independiente, ha conformado un equipo especial de fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, con competencia nacional, el mismo que cuenta con el apoyo técnico de las Naciones Unidas. En un Estado de Derecho y en una democracia, son los organismos de administración de justicia los encargados de investigar y determinar la verdad. Por ello, saludo a las instituciones tutelares del Estado que vienen cumpliendo sus labores con autonomía e independencia que nosotros respetamos y respetaremos sin injerencias de ningún tipo. Es muy importante también que las investigaciones avancen con celeridad y con objetividad y que se determinen las responsabilidades que hubiese de acuerdo a ley. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú siempre estarán al servicio de la sociedad para proteger su integridad. En uno de los párrafos del informe se dice que el debate público tiene una fuerte estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales. Esta presidenta, que es apurimeña, viene del sur, en reiteradas veces ha señalado su firme respeto a la diversidad cultural, a nuestra historia, a nuestras costumbres, nuestra identidad de los amazónicos, de los andinos, los afroperuanos. En este gobierno no hay ningún hecho de discriminación por razones de raza, de religión, ni de origen, ni de otra índole. Para este gobierno, todos nosotros somos hermanas y somos hermanos.
Somos descendientes todos de Manco Cápac y Mamaogyo, de aquel imperio inca que nos llena de orgullo. Hemos hecho una clara distinción, claro que sí, entre quienes generaron los actos violentos de aquellos que protestaron de manera pacífica. El problema del racismo y la discriminación es tan antiguo y no justifica los hechos de violencia que hemos sufrido millones de peruanos. Desde el primer minuto que asumimos el gobierno, no hemos tenido ningún discurso de polarización entre unos y otros, menos de división. Siempre hemos llamado a la unidad, a la paz, al diálogo, a la concordia, y nos hemos dedicado a unir del norte, pasando por el centro, hacia el sur y de oriente a nuestra querida selva, para unir al Perú en un solo corazón. Ratifico que nuestro gobierno continuará en su esfuerzo de afianzar la democracia con todas y todos los peruanos, poniendo en el centro de esa actividad diaria la parte humana, al ser humano, a la persona. Sobre las recomendaciones de la Comisión, es importante mencionar que nuestro gobierno ya ha venido implementando un conjunto de acciones, incluso desde antes de que se realicen las investigaciones, y que el propio informe así lo reconoce. Se creó una comisión multisectorial que tiene a su cargo la atención integral de todos los deudos, así como los heridos que sufrieron lesiones de gravedad. Está integrada por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, del Seguro Integral de Salud. Asimismo participan la misión técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Consejo Interreligioso y la Defensoría del Pueblo. Finalmente, quiero agradecer al pueblo peruano, a las instituciones, a las autoridades, a las fuerzas políticas y sociales, a la sociedad civil, el sector privado, por el compromiso con el que abrazamos todos juntos en los momentos tan importantes a nuestro querido Perú. Tenemos que seguir trabajando con esa misma mirada, con ese mismo interés, para seguir construyendo el diálogo, la paz y la tranquilidad. Como Presidenta de la República, saludo también a la Comisión de Derechos Humanos para atender nuestra invitación y la realización del informe que hoy han presentado. Como Gobierno, las recomendaciones las evaluaremos y conforme a nuestro marco constitucional y legal, la iremos atendiendo. Queridas hermanas y queridos hermanos, en estos últimos tiempos de calma y de paz, estamos mirando que el Perú está avanzando, que el Perú está queriendo posicionarse en la región con una responsabilidad y manejo económico mejor que los países de la región. Hermana y hermano, las protestas pacíficas son válidas. Sin embargo, nosotros desde el gobierno los venimos atendiendo para que no lleguemos a esos extremos de las marchas, aún siendo estas pacíficas, porque nos demoremos que atender, valga la redundancia. Por ello es que nos hemos reunido todos estos largos meses con los alcaldes, con los gobernadores, con las instituciones, con la Iglesia, con todos. Los problemas del Perú compete resolver a todos los peruanos y no solamente al Ejecutivo o al Congreso.
Es una tarea donde nadie sobra, todos sumamos. Quiero terminar, antes de pasar las palabras al Premier, diciéndole a ustedes, hermanos y hermanos, Ujumaya, Oxunjuya, Ujmaquilla, Chainanispa, Cusca, Yancasu. Una sola idea, un solo corazón, una sola mano para trabajar juntos y abracemos a nuestra querida patria. Muchas gracias, buenas tardes. Cedo las palabras y el micrófono al Premier. Premier, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señores ministros, a la prensa especializada también. Quería dar cuenta, señora presidenta, en primer lugar, muy brevemente, los acuerdos del último Consejo de Ministros, porque hemos tratado temas también muy importantes referidos a la marcha del país. En primer lugar, comunicar que el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto supremo que declara en emergencia algunos distritos de las provincias de Bellavista, Huallaga, Lamas, Picota, San Martín y Tocache en el departamento de San Martín por las severas lluvias, las intensas precipitaciones pluviales y este acuerdo ha sido adoptado por los ministros. Igualmente se ha aprobado un decreto legislativo muy importante que modifica la ley del impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo a consumo. Concretamente, este decreto legislativo va a beneficiar a los fabricantes nacionales de joyas destinadas a la exportación que veían, ¿no es cierto?, la imposibilidad de trabajar sus productos con oro peruano. Esta norma va a propiciar de que el oro peruano sea puesto en valor y de paso vamos resolviendo todo el problema que se viene presentando en el sur del país. Adicionalmente, señora presidenta, si me lo permite, quería hacer unos comentarios en nombre y representación del Consejo de Ministros respecto del informe que ha sido publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día de hoy. Como usted lo ha dicho, el Estado peruano respeta sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, considerados como pilares fundamentales de todo el sistema democrático. Como se ha podido observar desde hace más de 4 meses, este gobierno, liderado por la presidenta Boluarte, ha venido atendiendo debidamente a las solicitudes de información complementarias remitidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de las visitas realizadas por sus respectivos comisionados. Debo precisar que en el país existe plena vigencia de los derechos fundamentales, incluido el estricto respeto, como lo ha mencionado la presidenta, de la protesta pacífica. Una segunda precisión es que no estamos ante una sentencia. Solo puede sentenciar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, estamos ante el reporte de un informe temático que contiene una serie de recomendaciones, que son 36 en su totalidad, y que alcanzan a varios organismos del Estado, el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, la Fiscalía, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, entre otros. Es decir, es un informe cuyas recomendaciones tenemos que trabajarlas de manera multidisciplinaria. Consideramos por ello, señores, que es acertado, como ya lo dijo la presidenta, que la Comisión reconozca que el 7 de diciembre del 2022 el expresidente Pedro Castillo violó el ordenamiento constitucional a dar un golpe de Estado, contraviniendo, ya se dijo, normas, principios elementales y atentando de manera indiscutible contra los valores democráticos fundamentales que tanto nos costó recuperar a todos los peruanos. La Comisión también ha rechazado el exceso de quienes han protestado de manera violenta en el periodo en cuestión. Diversos incendios en las sedes de Administración de Justicia y comisarías, lo que obstaculizó, como se lee en el informe, la circulación normal de la provisión de alimentos. Todo lo cual ha vulnerado también el derecho al libre tránsito, a la libertad de circulación y, lo que es más grave, a la vida y a la salud de las personas. La Comisión también reconoce y lo valora el Estado peruano la difícil situación que tuvo que afrontar este gobierno constitucional para lograr el control de las protestas. Y asimismo valora y reconoce la voluntad política del Estado, el reconocimiento económico a los deudos de las personas fallecidas en estas protestas sociales. Igualmente, se reconoce y valora el marco normativo que tiene el Perú para proteger el derecho a la protesta y una de las más avanzadas legislaciones que regulan el uso excepcional de la fuerza,
el mismo que incorpora estándares internacionales sobre dicha materia. Otra precisión muy importante: el informe no atribuye, repito, no atribuye responsabilidad penal ni de otra índole a título individual a ningún funcionario del Estado, a ninguno. Es un informe, lo repito, temático, que contiene recomendaciones cuya implementación, como bien se ha dicho, el Estado canalizará en su debido contexto. Desde el inicio de las protestas, el Ejecutivo ha mantenido una posición dialogante con todos los sectores de la sociedad, disponiéndose inmediatamente el viaje de los ministros de Estado a las zonas en conflicto, con el fin de entablar aquello que ya hemos conseguido hoy día: un diálogo constructivo con los representantes de las comunidades afectadas dentro del marco del Estado de Derecho. El Estado peruano, desde el Poder Ejecutivo, como ya lo dijo la señora presidenta, instaló una comisión multisectorial que tiene a su cargo la atención integral de los deudos de las personas fallecidas, así como los heridos que sufrieron lesiones de gravedad. Como parte de la atención integral a las familias de los compatriotas afectados, se emitió el decreto de urgencia 006 en febrero del 2023, mediante el cual, por decisión de la presidenta Boluarte, se dispuso otorgar un apoyo económico a favor de los deudos de las personas fallecidas, así como a las demás personas heridas de gravedad. Similar beneficio se otorgó a los familiares de 6 integrantes del Ejército que fallecieron lamentablemente el 5 de marzo del 2023 en la ciudad de Ilave y Puno. A la fecha, hay que decirlo, esta comisión multisectorial ha atendido a 103 personas heridas de gravedad y a 111 deudos de 61 personas lamentablemente fallecidas. Igualmente, el Seguro Integral de Salud viene realizando el seguimiento de las atenciones en la salud tanto física como mental de las personas afectadas. Debo recordar que la política general de gobierno contenida en el Decreto Supremo 042-2023 PCM ha establecido como lineamiento de carácter prioritario el garantizar el acceso a la justicia y apoyo a las familias de las víctimas de las movilizaciones sociales y propiciar el diálogo y la concertación nacional. Asimismo, en dicho marco normativo se ha contemplado como una de las líneas de intervención intercultural la erradicación de todo acto de discriminación étnico-racial. Con esta convicción, señora presidenta, el gobierno no cesará en sus esfuerzos por generar un diálogo inclusivo que tenga en el centro de atención a las peruanas y peruanos con mayor vulnerabilidad, fomentando la pacificación y reconciliación nacional sobre la base de la verdad, la justicia y la adopción de medidas para evitar que los lamentables sucesos generados tras el golpe de Estado de Castillo no se repitan nunca más. En el diálogo nacional que se ha establecido, la señora Presidenta de la República y la Presidenta del Consejo de Ministros hemos tenido más de 500 reuniones con más de 800 dirigentes regionales de diversos niveles. Y en ellos hemos podido lograr acuerdos significativos para la pacificación del país. Como reflexiones finales, si me lo permiten, debo recordar que el Estado peruano recuerda a la comunidad internacional que nuestra esencia de nación pluricultural, multiétnica, plurilingüe, donde la diversidad es un rasgo esencial de nuestra riqueza como nación y grandeza como pueblo, no claudicará en su esfuerzo para garantizar la plena aplicación del principio de igualdad de todas las peruanas y peruanos ante la ley y del goce de las libertades y derechos fundamentales sin ningún tipo de distinción de raza, credo, origen ni por ningún otro motivo. En razón a lo expuesto por las señoras y señores ministros, el gobierno propone a la Comisión Interamericana la implementación de un mecanismo de seguimiento de sus recomendaciones a través del relator país, a quien se le brindarán todas las facilidades para que desarrolle con absoluta independencia su trabajo. Concluyo, señora presidenta, haciendo votos para que entre el Estado peruano y la Comisión prime el mutuo respeto, el diálogo directo y oportuno y, sobre todo, para que se adopten decisiones con total objetividad, alejando factores ideológicos y políticos. Quiero culminar con 3 apreciaciones que considero son absolutamente indispensables en defensa de la verdad. En primer lugar, recordar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su papel fundamental como organismo internacional en la protección y en la defensa de los derechos humanos de toda la población,
y no solo de aquellos que reclaman un nuevo cambio en la política de gobierno o una nueva constitución. Del mismo modo, debo declarar que no parece ajustado a los criterios de razonabilidad y de proporcionalidad que la Comisión Interamericana concluya que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza, tan solo con algunas entrevistas y 2 visitas al Perú. Es un aspecto que consideramos debe ser reforzado en este informe. La Comisión Interamericana también, en el caso de los heridos militares y policiales, no ha hecho un análisis concienzudo, no los ha entrevistado, pese a que ellos son quienes resguardan la seguridad nacional y el bienestar de cada uno de los peruanos. Es más, en el caso del suboficial Sonjo, el héroe de la Policía Nacional, que fue quemado vivo dentro de un patrullero, solo he mencionado como un hecho más. 10 palabras se refieren a él en un informe de 107 páginas. En consecuencia, señora presidenta, como lo hice en el párrafo 82 del informe de la Comisión, según la Defensoría del Pueblo, del 7 de diciembre del 2022 al 23 de enero del 2023, se registraron 477 protestas, incluyendo 323 movilizaciones, 80 paralizaciones, 68 concentraciones. Esa ha sido la sonada. El gobierno constitucional de la presidenta Boluarte y la democracia han conjurado un país con paz y tranquilidad. Y, por supuesto, el siguiente paso será el de la reconciliación nacional. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Premier. Sí. Muchas gracias. Finalmente, según lo acordado, tendremos la intervención de 4 medios de comunicación, con una pregunta por cada uno. Iniciamos con el señor Jorge Madico, de Panamericana. Muy buenas tardes, Presidenta, señores ministros. Voy a comentarles sobre algo que ustedes medianamente han podido responder. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en su informe final que hubo graves violaciones a derechos humanos durante las protestas en el Perú. Citaré un poco. El Estado se caracterizó por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Algunas de las muertes pueden constituir ejecuciones extrajudiciales y masacres, señala el documento. Calificaciones que, por supuesto, Presidenta, usted no comparte, como ha indicado. La consulta es, ¿qué hará el Ejecutivo para que estas situaciones no se repitan? ¿Implementará alguna estrategia diferente desde el Ministerio del Interior para abordar posibles manifestaciones futuras? Gracias por la pregunta. Nosotros, desde que iniciamos este gobierno, ha sido un ejecutivo que llamó siempre a la paz, a la unidad y al diálogo. Y esa es la línea de trabajo. Otra línea de trabajo no tenemos. Yo le voy a pasar al ministro de Justicia para que pueda ahondar más en la respuesta. Gracias. Sí. Muy buenas tardes, Presidenta, Premier, ministros, señores periodistas. En realidad, la conclusión de la Comisión es que ha usado el condicional, ¿no? Que podría. Entonces, cuando se usa el condicional podría, es que puede ser o que no. Y eso se resuelve con la investigación. También, como ustedes han escuchado ya temprano en la conferencia de prensa, los comisionados han señalado de que esa investigación corresponde al Ministerio Público. Y también, como ustedes han escuchado los comisionados, Rayón y Hernández, de que en el Perú hay una fuerte institucionalidad democrática. Eso es lo que han dicho. O sea que ellos confían, por eso mismo, de que las autoridades tienen autonomía para resolver estos temas previa investigación. Además, esta misma comisión ha señalado de que ellos han hecho seguimiento al sistema judicial en el Perú, básicamente constituido por la Junta Nacional de Justicia, que es el que elige a los funcionarios, porque los funcionarios de la Fiscalía y del Poder Judicial no lo elige el Poder Ejecutivo, sino una institución autónoma. De manera que por eso ellos han señalado de que en el Perú hay una fuerte institucionalidad democrática y que confían en que las investigaciones darán resultados. Gracias, ministro. Continuamos con la pregunta del señor Igor Malca, de ATV.
Buenas tardes, Presidenta, ministros. Se ha enumerado algunos aspectos, digamos, positivos para ustedes sobre lo que ocurrió desde el 7 de diciembre, ¿no? Pero siempre, y sobre todo en el exterior, se pone sobre manifiesto los aspectos un poco más negativos. Yo no sé si políticamente ustedes se dan cuenta que este informe va a ser usado como insumo, sobre todo por las personas que todavía están dando vueltas en algunas capitales europeas, dando una versión del país, ¿no? Dando su versión del país. Es un insumo incluso peligroso, porque cuando se asocia, aunque sea condicional, el tema de masacres con poblaciones étnicas o raciales, se está abriendo una puerta al tema del genocidio. O sea, se puede hablar de cosas bastante serias y en ese sentido, y el ministro Otárola ha señalado de que se pueden hacer ajustes quizás en este informe si es que la Comisión ve algunos aspectos que no se han notado. ¿Cuál va a ser la respuesta del Gobierno para que así sea? Para que, más allá de las investigaciones que van por cuerdas separadas a nivel fiscal, judicial, la respuesta política del Gobierno a este informe, ¿no? ¿Para cuándo se prepararía? Y también si hay fechas que podamos hablar de este mecanismo conjunto, ¿no? Porque la Comisión se ha puesto a disposición del Estado peruano. Este mecanismo conjunto que ha planteado el ministro Otárola también, más o menos para cuándo podríamos estar implementándolo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Sabemos como Gobierno que para afuera hay una narrativa muy fuerte que no se ajusta a la verdad. Ellos saben que están mintiendo. Ellos saben que este Gobierno no es racista ni discriminatorio. Muy al contrario. Creo que es el Gobierno que por primera vez en estos últimos 30 años está atendiendo a los hermanos más vulnerables y a la población en general. Estamos invirtiendo millones de soles en poder atender lo que claman hace muchos años las hermanas y hermanos, que es tener agua y desagüe, que es ponerles centros médicos, que tengan médicos allí para que atiendan no solamente una enfermera, que los colegios y las escuelas tengan los docentes en cantidad necesaria. Estamos haciendo todos los esfuerzos, no solamente porque tenemos la obligación como Gobierno, sino porque nos nace el deber de servicio y así lo vamos a seguir haciendo. Los que salen con la narrativa falsa, que dijeron que el Congreso le dio un golpe de Estado a Pedro Castillo, ellos saben que están mintiendo, porque el golpe de Estado lo dio Pedro Castillo y no el Congreso. Lo que el Congreso y las demás instituciones, como el Tribunal Constitucional y demás, aquel 7 de diciembre se pusieron de pie y restablecieron inmediatamente lo que la Constitución manda. Y los que salieron afuera con esa narrativa falsa, lo saben y mienten. Y si no lo saben, pecan de ignorantes, porque la verdad es única. Acá ha habido un golpe de Estado, se restituyó la institucionalidad y aquí estamos gobernando. Y nosotros como Ejecutivo no hemos atacado a ningún hermano ni ninguna hermana. Y por eso cuando el señor de Panamericana preguntó qué vamos a hacer si es que vuelven las marchas, estamos diciendo que nuestro Gobierno ha atendido siempre el diálogo sincero, buscando la unidad y la paz, porque sabemos que desde esa línea podemos trabajar y podemos dar más empleo, podemos resolver los problemas de salud, de educación, de puentes, de carreteras, de mercados. Esa es la única forma, porque en zozobra, ¿cómo avanzamos, queridas hermanas, queridos hermanos? Tenemos que seguir trabajando en esa amplia unidad, porque cuando decimos Perú, te quiero, digámoslo de corazón y no de palabra. Nosotros, el Ejecutivo, sí amamos al Perú y a nuestras hermanas y hermanos y queremos trabajar por ellos incansablemente, 24/7 y 365 días, sin descanso. Sin embargo, para ahondar más en la respuesta, le paso los micrófonos a nuestra canciller.
Muchas gracias, Presidenta, Premier, ministros, señoras, señores. La respuesta política del Gobierno a este informe es precisamente la que ha dado hoy la señora Presidenta de la República, ¿no? A través de esta respuesta, el Perú está reafirmando su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, que son además la base fundamental de la democracia y del Estado de Derecho. Precisamente el pronunciamiento de la Presidenta hoy respecto del informe evidencia ese fuerte compromiso del Gobierno con los derechos humanos. Hay que recordar además que, como ya se ha dicho, este informe de la CIDH se da a partir de una invitación que el propio Gobierno hizo a la Comisión para que viniera a realizar las visitas que realizó. De manera que en estos momentos el Gobierno ha iniciado un proceso de evaluación del informe. El informe acaba de ser emitido y es bastante voluminoso. Y de acuerdo a ese proceso de evaluación interna se propondrán los lineamientos de seguimiento al informe. Hay que recordar y remarcar siempre, y no nos cansaremos de decirlo en todos los foros internacionales y en todos los tonos, y es que está comprobado, y además el informe lo dice, que el 7 de diciembre se produjo un golpe de Estado perpetrado por el entonces presidente Pedro Castillo. De manera que esa es la realidad, todos la vimos, y bueno, lo que sucede, como dice la Presidenta, algunos intentan decir otra cosa, pero la realidad es la realidad y no la podemos cambiar. Y como digo, no nos cansaremos de seguirlo diciendo en todos los tonos y en todos los foros. Gracias. Sí, adicionalmente a lo que la canciller dice, para poder reforzar la comunicación con la verdad, que es la que tiene que ser y la única, a través de nuestras embajadas y de nuestros consulados, estaremos también llevando la voz del Gobierno con lo único que sabemos hacer, diciendo la verdad. Gracias. Continuamos con la tercera pregunta a cargo de la señora Bárbara Mamani, de la República. Bueno, muy buenas tardes, Presidenta. También saludar al Premier Otárola y, por supuesto, también a todo el equipo del gabinete que está presente el día de hoy. Como sabemos, ya se dio a conocer el informe final sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se ha dado a conocer de que sí hubo violaciones de derechos humanos y atentados aquí en nuestro país. En el informe también se consigna que el Estado advirtió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la presunta infiltración de grupos al margen de la ley en las manifestaciones que hubo a inicios de año. Pero en el informe también se menciona que no se les ha hecho llegar ninguna prueba sobre ello. Entonces quisiéramos preguntar a todo el equipo y al gabinete también presente si es que hay pruebas sobre ellos de que hubo infiltrados en estas manifestaciones que se realizaron a inicios del año. Gracias. Gracias, señorita Presidenta de la República. Discúlpeme con la respuesta que le voy a dar. Por afirmaciones como la que usted hace no ayuda en esa narrativa de decir la verdad. El informe no afirma que hubo violaciones a los derechos humanos. Dice en el carácter condicional habría, y eso se va a investigar. ¿Y quién lo va a investigar? El Ministerio Público. Por eso es que digo, hasta las preguntas tienen que basarse en la verdad, aun siendo estas preguntas con carácter de investigación o con carácter de preguntas, como lo que son, pero tiene que basarse en esa situación de conversar de manera franca y con la verdad. Respecto de si hubo infiltraciones o no hubo infiltraciones, igual el Ministerio Público ha de llegar a la verdad en el proceso de investigación. Nosotros como Ejecutivo, desde el primer minuto nos hemos dedicado no solo a trabajar y a atender las necesidades de la población peruana, sino también a buscar el diálogo con diversos actores sociales. Hemos recurrido a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, a la Iglesia Budista,
a todas las iglesias que tenemos en el país, hemos recurrido a las instituciones, hemos llamado a Consejo de Estado. Ustedes son testigos de las diversas acciones que hemos venido desarrollando día a día con el único propósito de llegar a que nuestros hermanos del sur puedan calmar en sus protestas y podamos dialogar y trabajar y buscar la solución al problema. En buena hora, y por eso yo reitero mi agradecimiento a todos los hermanos, sobre todo a los hermanos de Puno, que ahora estamos en calma y podemos reactivar inmediatamente la economía de esa querida región altiplánica, pero también la de Arequipa, de Tacna, de Moquegua, de Cusco, de Apurímac, de Huancavelica, de Ayacucho, de todas las regiones del Perú, porque todas las regiones están ávidas de ser atendidas. Todas las regiones en el norte claman por agua. No hay agua en el norte, no hay agua en el sur. No hay, a pesar que viene tantas lluvias, no sabemos cosechar esas aguas y aprovecharlas para los sembríos. O sea, hay tanto por hacer en el Perú que yo espero de veras, hermanas y hermanos, que podamos entendernos en el diálogo fraterno. Y si en algún momento fallamos, vengan y conversamos o nos llaman y nosotros vamos. Y en ese diálogo sincero resolvamos nuestros problemas, porque los problemas que ustedes tienen son los nuestros. Así que unidos vamos a fortalecernos como ciudadanos de este amado Perú. Gracias por la pregunta. La última pregunta a cargo del señor Luis Morocho, de Latina. Buenas tardes, presidente de ministros. Hace un momento señaló, presidente, usted que hay una narrativa, incluso que aludió a la pregunta de mi compañera. Sin embargo, el párrafo concreto de la CID señala que en el caso de Ayacucho se registraron graves violaciones de derechos humanos, que deben ser investigadas con debida diligencia y con enfoque étnico-racial, al ser perpetradas por agentes del Estado. Las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, es claramente el párrafo que se señala. En ese sentido, en el Congreso de la República, los grupos de izquierda que antes apoyaron al señor Castillo y usted cuando tentaban el gobierno, señalan que esto podría constituir, este elemento, como materia para una posterior denuncia en su contra por ejecuciones extrajudiciales y un posterior juzgamiento. En ese sentido, quería preguntarle cuál es su punto de vista respecto a estas apreciaciones del grupo de izquierda y, en segundo lugar, sobre las opiniones de los sectores de derecha, que en este caso respaldan el punto de vista del gobierno, en el sentido de que hay un sesgo ideológico que se observa, que también el ministro Tarola ha desarrollado en algo la idea de que este informe contiene inexactitudes, pero también hay un riesgo de que se maticen ciertas ideologías detrás del mismo. Y en ese sentido, hoy en el Congreso diversos voceros políticos han pedido al Estado peruano reevaluar o evaluar en todo caso su permanencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pese a que sabemos que eso es un informe de la Comisión, pero el planteamiento general de diversas bancadas es que el Perú debería tomar una decisión al respecto, sentando una posición de protesta en el sentido del informe, el contenido del informe que no recoge las violaciones de los derechos humanos también cometidas, se señala, a las fuerzas policiales y militares. En ese sentido quería su punto de vista. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. A ver, el informe en general usa siempre las condicionantes de habría, podría, y eso es lo que se va a investigar, porque ellos, los de la comisión, cuando vinieron, estuvieron primero, la primera visita 2 días y la segunda visita 3 días. En 5 días yo creo que no hayan podido llegar a conclusiones para poder aseverar alguna conclusión. Por eso es que hablan en esa condicionante. Respecto de los señores de izquierda o de extrema izquierda, a quienes conozco y lamento que me tengan tanta cólera ahora, y no sé por qué, porque yo lo único que hice como parte de la fórmula presidencial al darse el golpe de Estado
y cuando las instituciones se ponen de pie para recuperar el Estado de Derecho, lo que yo hice fue asumir la presidencia de la República en esa asunción constitucional. Entonces yo trasladaría la pregunta de ustedes a los señores del Congreso de izquierda o extrema izquierda. ¿Acaso porque soy mujer y vengo del Ande, como muchos de ustedes, me tienen cólera, me tienen rabia, me tienen envidia, o la impotencia de ser ustedes varones y yo mujer? ¿Todavía manejan los señores de izquierda el machismo radical? Creo que las mujeres, y en el Perú somos la mayoría, podemos demostrarle, no solamente al pueblo peruano, sino al mundo, que habemos mujeres que podemos gobernar, y lo que es más importante, gobernar sin ningún signo de corrupción. Esa es la garantía que Dina Boluarte le da al pueblo peruano. Los del Congreso y de la izquierda radical seguramente habrían esperado de que en ese informe digan de manera expresa lo que ellos querían y lo que ellos dicen en esa narrativa falsa. Nosotros somos respetuosos de las instituciones, de la autonomía de ellas, y respetamos. Así como respetamos también las opiniones de los señores de la derecha, que dicen que nos podamos retirar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, opiniones que las respetamos, pero un Estado democrático donde está por encima de opiniones extremas está el respeto también a las instituciones internacionales. Saludamos este informe, pero no por ello rechazamos aquellas afirmaciones, aun cuando usan el condicionante habría, podría, de que han habido ejecuciones extrajudiciales, o que ha habido una masacre, o que ha habido una situación étnico-racial. Las rechazamos profundamente, porque quizá ellos no saben que los que estamos aquí en el Ejecutivo, a nuestras hermanas del Ande, a nuestros hermanos de la selva, a nuestros hermanos afros y a todos los peruanos, los amamos sin distinción alguna. Gracias por la pregunta. La conferencia de prensa ha culminado. Escuchamos la respuesta de la presidenta Dina Boluarte, quien está acompañado de ministros de Estado respecto a este informe presentado por la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros retornamos a estudio para continuar con la programación habitual de TV Perú.